Franklin López Podcast. Franklin López Podcast. Muy buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, buenas noches, si es de noche, dependiendo del horario que esté mirando este programa. Este es un capítulo más de Franklin López Podcast. En esta oportunidad, en la sección Mi Testimonio. En esta ocasión quiero presentarle un testimonio de vida. Cómo Dios hace grandes cosas con sus hijos aquí en la tierra. Y tengo conmigo a un hermano, un amigo, una persona que se puede decir rescatado por desde el fuego por el Señor para su honra y su gloria. Y vamos a conocer el testimonio de Javier Acosta. Javier, buenas tardes, buenos días. Buenos días. No importa el horario que la gente está mirando este programa, pero decimos buenas tardes, ¿verdad? Claro que sí. Y gracias por haber venido a este set de Franklin López Podcast que estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Fitchburg, en el estado de Massachusetts. Gracias por venir y estar con nosotros. Y queremos conocer un poco de quién es Javier Acosta. Javier, cuando yo te conocí, tú eras un niño. Quiero decirle que por favor te suscriba, que le deja like, ponga tu comentario allí, activa la campanita de notificaciones, comenta lo que tú quieras, haz preguntas y vamos a responderte a través de las redes. Javier Acosta, cuando yo te conocí decía tú eras un niño. Y tú eres hijo de una familia muy querida por mí. Un gran padre, un padre que yo aprecié mucho, amé mucho, lo quise mucho. Fuimos compañeros de trabajo y trabajamos mucho los jóvenes en la iglesia. ¿Cuándo tú conoces los caminos del Señor? Bueno, soy de la lista de hijos nacidos en la iglesia. Naciste en los caminos del Señor. Sí, en los caminos del Señor, con un buen ejemplo, como ya te había dicho. Nacimos en Santo Domingo, en Cristo Rey, en el Caliche. En el Caliche de Cristo Rey. Frente casi a la metalera, frente al zoológico. Eso es zona de Candela. Candela y más cercano ahí, Arroyo Hondo primero. Y crecí diciendo eso, que yo nací en Arroyo Hondo, que yo no nací en Sonador. Pero ya yo llegué aquí a la edad más o menos de 3 años. Y ahí comenzó, yo no recuerdo nada de la capital, yo no me recuerdo de Sonador. Sí. Pero ella me dice que sí, llegué 3 años. Y crecí en la iglesia, como todo hogar cristiano. Uno crece con esa enseñanza, universidad adventista. Colegio. Si te digo que desde niño yo siempre tuve muchas pesadillas feas. ¿Pesadillas? ¿Por qué? Primera vez que lo digo en público. Pesadillas feas, como que me perseguía el enemigo. Wow. Desde niño. Y crecía siempre con ese miedo, ese temor. Y siempre lo callaba. Y yo entiendo que desde antes de nacer, yo tenía un plan, pero no sabía cuál era. Y siempre iba con ese temor. Y yo decía, ¿será que le pasa eso a todos los adventistas o solamente a mí? Siempre mucha pesadilla desde niño. Y vivía siempre atemorizado. Y te confieso que yo iba a la iglesia porque yo pensaba que ir a la iglesia me protegía de esas pesadillas. Ok. O sea, tú ibas buscando en la iglesia que no sentir o experimentar esos momentos de pesadilla. Sí, primera vez que lo confieso. Ni mi familia lo sabe. Tú eres el primero. Tremendo, tremendo. Gracias por esa primicia. Sí, y yo crecí con esa educación de mi papá y mi mamá. Me recuerdo que antes de irse para Granis, que antes en Sonador, ya a las 6 no sabía nada del frío, la neblina. Todo, sí, es verdad. Y nos hacían un culto antes de yo irse y nos dejaban solos para irnos al colegio Sinaí. Y mami siempre nos leía este salmo, el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mi palabra, considera la lamentación mía, está atento a la voz de mi clamor. Y ese salmo, hasta el día de hoy, más de 4 décadas que tengo de vida, wow, que cumplí años hace un par de días, siempre crecí con ese formato de pedir el sábado, recibir el sábado, que no sé por qué siempre papi lo hacía parado. Nunca nos sentábamos, siempre era parado. Y yo, ay Dios mío, que se acabe todo rápido. ¿Por qué te doy esos detalles? Porque muchos crecimos en la iglesia, muchos vamos a la iglesia por obediencia a nuestro Padre. Porque papá me lleva. No porque conozco a Dios. No porque entiendo que debo de adorar a Dios, como decía José en Egipto. José no conocía a Dios. José hablaba diciendo, Dios de mi padre.
El Dios de mi padre, cierto, cierto. No, Dios, que tú eres mi Dios. José lo decía. Y, bueno, y era una cultura dentro del pueblo de Israel. Fíjate que cuando se hablaba del Dios de los cielos, hablaban el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y el Dios de Isaac, y así. Pero nunca decían mi Dios. Exactamente. O sea, hacían referencia al Dios de nuestros padres. Entonces, te hago ese resumen rápido, porque eso pasaba antes y hoy pasa en día y es más delicado hoy. Porque antes no teníamos las redes sociales, no teníamos internet, antes eran libros y periódicos. Tú querías una información, tenías que ir a la biblioteca. Y no era mucho periódico que había tampoco. No, era tú, dame ver, préstame. Y yo aprendí yo aprendí mucho, porque los sábados yo pasaba la tarde entera leyendo libros. Muchos libros. Todos esos libros de Elena que papi tenía, todos esos libros yo los leía mucho. Yo los leía todo y los repetía. No lo entendía, pero lo leía. Pero se me fue quedando eso ahí. Y fui creciendo hasta que llegué a la adolescencia. Que ahí fue que empezó mi doble vida. ¿Tu doble vida? ¿Cómo tu doble vida? Sí, porque yo nada más era adventista los fines de semana. Oh, ¿y en la semana? No, una vida de curiosidad, Una de vida probar. normal. De probar. Ok. Porque lo que crecemos en la iglesia adventista, vemos, pero no podemos hacer nada por miedo a que nos haga una pela. Sabes que yo siempre, bueno, yo crecí en la iglesia adventista, yo entré a la iglesia como visitante de niño a los 7, 8 años de edad y crecí toda mi vida en la iglesia adventista, al punto que yo ni aprendí a bailar. Yo no aprendí a bailar. Igual que yo. No, yo no aprendí a bailar. Eso es que es. Y desde niño en mi casa sí bailaban, pero yo nunca aprendí a bailar, nunca me interesó, nunca me gustó. Pero a veces yo quería como experimentar otras cosas. También es normal y es más difícil cuando uno llega a la adolescencia. Porque a la adolescencia uno empieza como a definirse un poquito más. Y ahí donde el enemigo pues ataca fuertemente a uno. Sí, y ahí comienzan los ataques. Entonces, yo desde niño siempre me gustaba la música. Voy a dar otra premisa. Voy a dar muchas premisas aquí hoy. No hay problema, adelante. Porque yo era muy conservado, muy reservado. Yo era tartamudo, yo era a lo que le dicen gago. Gago. Pero en verdad es tartamudo. Porque hablaba rápido y me trababa y no se me entendía nada. Y era muy tímido. Son cosas... Lo que pasa es que tú aprendiste a hablar rápido por tu mamá. Mami habla Porque tu rápido. mamá habla rápido. Inclusive el hermano mío, Daniel, después, saludo allá aquí cerca de Luisiana. Él ahora, después de viejo, ahora habla rapidísimo. Wow. Después que me relajaba mucho, ahora habla rápido. Pero es un asunto de sangre de mi parte de mi mamá. En el año 96, como yo era amante de la música, mi sueño siempre era ser cantante y ser evangelista. Pero tú cantabas, yo recuerdo. Vamos para allá. Yo cogía el swap, porque como no tenemos hermanas, mami nos ponía una semana trapea tú, otra semana friega. Explica lo que es trapear aquí. Trapear es pasar el mapo en la casa Limpiar. o swapear. Sí. Swap. Porque- De ahí viene el término swapear, de porque swap. en todo Estados pasar de Unidos- un lado al otro, swap. Porque en Estados Unidos aquí lo que se usa es alfombra, aspiradora. Sí, aspiradora, y incluso los pisos que son de madera tienen un Swiffer que uno le pasa así, uno humedece con spray, uno lo humedece con un spray y ahí uno limpia y queda Pero todo en bien. RD limpiar la casa con un swap. Con un swap Entonces, en ese piso de concreto. yo me ponía con el swap o el cover frente al espejo a cantar. Y yo entendía que el espejo era el público. Ese era mi sueño, que yo no tenía. Bienvenido Javier, Fran Valdés, Peregrinos Extranjeros. Sí, sí. Como mi voz era blanca. Carlos Estero. Sí, como mi voz era blanca. ¿Sabes ¿Qué es música? una voz blanca? Explícale a los amigos qué es una voz blanca. Una voz blanca es cuando un niño puede dar notas altas, notas agudas. Es una voz blanca. Y estaba en pleno desarrollo y yo me enganchaba ya a cantar, porque mi registro era bien amplio. Yo subía mucho y trabajaba. Natural. Y yo pensé que me estaba comiendo, pero yo cantaba malísimo. Lo que pasa es que tú no cantabas en el público. por eso. Exactamente. Y yo me la lucía como le pego ahí, cantando, hasta que decidí tirarme en el 96, 97, ya como solista. Luego de ensayar con los muchachos, Richard Ramos, que esté, un abrazo, Mario Rodríguez. Richard Ramos vive aquí cerca, en Connecticut. Claro que sí, claro que sí. En New Y Haven. mi primera pista me la dio Richard. ¿Tú no llegaste a cantar nunca con Andy Colón? No, mi sueño siempre fue pertenecer al grupo de él y él nunca me quiso meter. Me la debe, Andy. Me hizo su grupo con el Mello, con Mario, con Richard. Sí, y nunca porque que yo cantaba malo. A mí no me dejó cantar nunca. Era que yo no aplicaba, ¿entiendes? Y entonces, Espíritu Santo fue la canción que yo canté en La Minita, en el 96, que González predicó. Y él me dijo que él quería
una canción de José Gómez. Ok. Y yo me aparecía allá, que llegué en un motoconcho y canté Espíritu Santo. A mí me temblan las rodillas y todo eso. Esa fue tu primera vez. Y entonces seguí cantando. Ya en el 98, ya dando conciertos con cassette. Uno cargaba, era una rumba de cassette. Sí, sí. Y la gente me decía amén. Y yo me la estoy comiendo. Y amén. Y amén. Y gloria a Dios. Y te invitaban a cantar todas las iglesias. Que Jerusalén, que era una casa de madera. De madera, yo recuerdo. Que Rafaelo, me acuerdo yo que era anciano de la iglesia en ese entonces, le invitó un concierto a mí a Mario. Y se fue la luz. Era un radito que había. Un radio, le pusieron batería. No, comenzamos a coger el himno de Linario. Vamos a dar concierto con himno de Linario. Aleluya. Porque la canción era embotellada. Y fue una vida muy linda, pero en la semana era una vida de pruebas, de pesadillas, como Al te día digo. a día. Sí, era una lucha y yo vivía siempre en depresión. Yo sufrí muchos años de depresión por el bullying. Oh, El bullying comenzó fue por la música. Porque los mismos compañeros me decían, es que tú no cantas. Wow. Y ahí comenzó, y hasta un día nos grabaron, y yo me escuché y digo, pero es verdad que yo no canto nada. Cuando tú te escuchaste. Sí, cuando yo me escuché, me entró una frustración, que duré como 6 meses sin cantar. Wow. Luego me animé de nuevo, comencé a ensayar una canción con el Mello, no sé si lo recuerda, los Mellos que vivían ahí en la calle, en la segunda. Una canción de Carlos Estero, no me acuerdo cuál, pero sé que era alta. Y los muchachos me dijeron, y la cantamos en Ingenio, un concierto. Le hago ese recuento para que vean, para que no cometamos esos errores en la iglesia. Porque muchas veces dice Pablo, creo que es, que no sea piedra de tropiezo para que tu mano no caiga. Entonces tenemos que saber cuándo nosotros somos apoyo espiritual o somos piedra de tropiezo. Wow. Porque muchas veces tú, por corregir a un hermano, tú estás haciendo piedra de tropiezo. Porque hay que ver cómo él lo toma. Lo digo por experiencia. Yo duré muchos años recibiendo en vez de apoyo, era como un bullying sumiso. Porque cuando eso no se entendía lo que era bullying, pero era bullying cuando tú decías, ¿y cómo ustedes cantan esa canción tan malo que cantaron? Entonces tú dices que a ti te hacían bullying. Sí. Te hacían bullying porque la forma de cantar tuya no era tan... No era algo horrible, algo feo. Entonces yo dije, pues enséñeme a cantar. Enséñeme. ¿Quién te instruyó a cantar en el canto? El primero fue Mario Rodríguez. Mario Rodríguez. Él comenzó a darme técnicas, ejercicios. Luego me llevó donde José Gómez, allá en Lomina, en Vietnam. Lomina, José Gómez, que todavía mantengo comunicación con él. Ya. Y me dio técnica. Y ahí comencé a estudiar vocalización. Y eso me enseñó a hablar en público, a hablar pausado. Mucha técnica. La primera fue la del lápiz en la boca, para la lengua. Luego la respiración y luego diafragma. Y de ahí comencé a botar la timidez. Tú ibas a mi casa, yo me escondía abajo de la cama. Yo recuerdo. Yo era tímido y yo no hablaba con nadie, yo era escondido. Entonces, mi etapa buena fue cuando entro a la universidad, pero en secundaria, ¿no? Porque te acuerdas que Guillermo, que ese es mi segundo papá, él creó el plan Sonador. Sí, yo recuerdo eso. 98 ya, que pasamos a segundo, que comenzamos a hacer presentaciones, exposiciones, y eso me fue ayudando a botar el miedo escénico. Y ahí fue que empezó el ataque duro con el enemigo. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, si tú vas a ser cantante, eso es muy peligroso. Y yo no lo entendía. En el cielo, ¿quién era Lucifer? Era el director del coro. Entonces, él usa ese medio para trabajar dentro y fuera de la iglesia con la música. Yo no entendía. Ahí comienzan más las pesadillas de nuevo. Es un demonio persiguiéndome. Wow. Yo cuando iba a pedir auxilio no podía. Y tenía años esa lucha interna, pero nunca lo decía. Y luego comencé ahí, entonces, como te digo, tenía doble vida porque en la vida diaria yo no estudiaba la Biblia, yo no oraba ni nada. No. Yo lo hacía era por obedecer a mi papá y mi mamá. No porque te nacía ponerte a estudiar ni siquiera en la lección de escuela sabática. No, yo odiaba la escuela sabática. ¿Tú odiabas? ¿Cómo que tú odiabas la escuela Sí. sabática? ¿Y por qué? Yo llegaba porque eran historias bonitas que le contaban a uno. Estoy diciendo eso Clase. no para hablar en contra de la iglesia, no. ¿Quién fui yo y por qué? Explico, fue que tuve mi encuentro con Dios, que eso va a ser la parte final. Entonces, yo llegaba a la iglesia después que pasaba la escuela sabática. Porque yo amaba la iglesia cuando yo estaba en el departamento de menores. Sí. Con mi maestra Minur. Y más
maestra que teníamos, yo amaba ese departamento, pero cuando paso a ser adulto, que voy a la escuela sabática, yo nunca le tuve amor, porque yo decía que era lo mismo. Lo que sucede cuando se pasa de la clase de menores a juvenil o adultos, que no todas las iglesias en ese tiempo tenían una clase de juvenil. De menores tú pasabas a adultos con un grupo de gente que tú no entendías lo que hablaban. Entonces cuando tú pasas a un folleto totalmente distinto, tú no entendías los conceptos que se decían allí. Y por eso que yo te entiendo, era aburrida. Entonces, es cierto. Yo llegaba tarde a la iglesia y quería irme de una vez. Era por cumplir con mi papá, con mi mamá. Pero cuando me invitaban a otras iglesias, yo era feliz de la vida, que cantando. El problema mío era con mi iglesia local. Por eso yo lo vine a entender, fue hace unos años, que mi guerra era conmigo mismo por dentro. El enemigo no quería que yo amara a mi iglesia que me formó. Wow. Él sabía el plan por el cual yo vine a este mundo, que era evangelizar y predicar con mi testimonio, no con los talentos. Oye lo que yo vine a entender. Yo entendía que un talento era el cual me iba a dar mi edad a conocer. Ahí yo vengo y hablo y te remonto. Lo del enemigo. El enemigo usa la música y te mete la fama. Sí. Y es difícil, ¿sabes? Te pone que tú siendo un cantante malo, tú entiendes que tú te la estás comiendo, pero es que los hermanos no te quieren decir que tú cantas malo. Te dicen amén, gloria a Dios, pero mentira, tú cantas malísimo. Y yo entendía que cantar con ese testimonio, yo agradaba a Dios. Y después me hice entender que a Dios hay que darle lo mejor. Claro. No, tú cantas mal. No. Excelencia. Hay que darle la excelencia a Dios. Y por ello ministrar la palabra por medio de canto, pero hacerlo correctamente. Luego yo entendía que a mí había que invitarme 3 meses antes para yo cantar. Pero porque tú eras muy cotizado. Exactamente. O tú necesitabas prepararte bien. Entonces, ¿qué yo entiendo con eso? No estaba entregándole mi talento a Dios, sino yo estaba ya con el chique. Yo era un cantante profesional y que yo tenía un protocolo y exigencia. Entonces, ya yo no estoy siendo un cristiano. O sea, tú lo que estabas era acaudalando fama, pero no ministrando la vida. Exactamente. Y por eso yo tenía una vida vacía espiritual. Años en la iglesia, dando conciertos, cantando y dedicado a eso y ensayando y todo eso. Entonces la música me apartó del estudio de la Biblia. La música te apartó del estudio de la Biblia. Por eso te dije que hoy te iba a dar primicias aquí. Pero espérate. Pero la música cristiana se supone que te lleve a ti a tener un encuentro, una conexión con Dios. Y al tener esa conexión con Dios, pues se supone y se espera que surja en ti el estudio de la palabra. Bueno, las horas de ensayos, prácticas, ejercicio, no me daban tiempo a estudiar la Biblia. Y para ensayar ni orábamos. Y que ellos no me desmientan ahora, los colegas anteriores. O sea, que para ensayar ustedes ni oraban. No, vamos a ensayar y tú a esta voz. Y nos pasábamos horas ensayando, cantando. Wow. Y todo amén, porque eso es lo que pinta el enemigo. Que te dé un amén duro, ya tú ministraste mentira. No. Impresionaste, pero no ministraste. Exactamente. Para esta frase, que tú eres cantante, lo sabes. Para la honra y la gracia de Dios y deleite de todos ustedes. Esa frase no me gusta para nada. Es que nosotros no vamos a deleitarnos a la casa del Señor. Entonces, yo viví en ese mundo muchos años, confundido. Y recuerdo esta frase que me dijo el pastor Feliciano Rosario: si va a cantar, ten mucho cuidado porque es peligroso. Me lo dijo Feliciano Rosario, donde quiera que te un abrazo, sí, y Gerson González. Ese es mi amigo. Y Gerson Los González. Dos son amigos míos. Los dos me dijeron eso. En el 97. Wow. Pero yo no entendía. En esos mismos años yo leí un libro que se llamaba La Nueva Era. Sí, yo recuerdo ese libro. Lo leí 4 veces y nunca lo entendí. ¿No lo entendiste? ¿Por qué no lo entendiste? Porque estamos viviendo la nueva era ahora. Ahora sí. Ahora lo entiendo, todo lo que yo leía. Entonces, seguí los años, me casé a temprana edad, me casé hace tiempo. Fue una boda muy bonita, todo eso. Te lo voy a detallar ahora. ¿Casarte a destiempo, a temprana edad? ¿A qué edad realmente? Me casé a los 25 años. No, espérate. Yo me casé a los 23. Eso no era destiempo. Dije a destiempo porque me faltaba mucha preparación. Ok. Profesional y emocional. Sí, bueno, para uno casarse, y lo que están mirando, esto es un consejo que le damos. Para usted casarse, contraer matrimonio y establecer una relación seria con su pareja, debe tener preparación emocional, preparación académica, si la puede adquirir, preparación financiera
Y uno como cristiano pues debe tener una preparación espiritual. Son esos 4 puntos que usted debe, por favor, tómelo en cuenta para que usted no fracase en su vida matrimonial. Okay. Vamos a resumir rápido esto, señores, porque hay mucho testimonio. Yo soy un testimonio andante. Testimonio vivo. Sí, pero vamos a sintetizar así rapidito. No estoy diciendo que mi matrimonio fue un fracaso, no. Hoy yo soy divorciado, tengo ya divorciado como 13 años divorciado, ¿verdad? Wow, mucho tiempo ya. Esos 13 años han pasado muchas cosas, que no las vamos a detallar ahora, pero la razón por la cual mi matrimonio se destruyó, el único culpable fue cuando yo saqué a Cristo del centro de mi hogar. Yo no busco culpables terrenales. Cuando yo me aparto de la iglesia por falta de trabajo, y el único trabajo que había, que me ofrecieron, yo le dije, no trabajo sábado, y me lo permitieron, que fue supervisor de una panadería en La Vega, y luego me dijeron, no, es que el supervisor no puede faltar los sábados, porque aquí eso es usted primordial. Es mandatorio. Es mandatorio. Ah, pues está bien. Y comencé ahí sábado. Desde que yo comencé a trabajar en sábado, ahí comenzaron los problemas. Vinieron los problemas. Claro. Pero antes de eso ya habían pasado más problemas. Pero cuando tú decides sacar a Cristo del centro de tu hogar, no hay forma de cómo tú puedas pelear contra los ataques del enemigo. Ahí comencé yo a apartarme de la iglesia porque entendía que la iglesia debía ser mi soporte y mi auxilio. Bueno, la iglesia está para ser ese soporte espiritual de uno y sentir el apoyo de los hermanos cuando uno está en una situación de dificultad. Pero fue un sitio que no fue donde yo crecí. Fue en La Vega, que amo mucho a los hermanos de La Vega si van a ver esto. Pero como las ciudades y los campos, como son adultos, tú nada más te ves los sábados en la iglesia. Sí. Tú no te ves en diario vivir. Muy diferente. Es diferente. Entonces yo comencé a culpar a la iglesia. A culpar a la iglesia, ¿pero por qué? Por mi situación. Porque yo entendía que la iglesia debía ser mi intercesora en mi problema económico, financiero. Te lo digo porque yo he visto muchos casos que muchos hermanos dicen lo mismo. Que la iglesia no puede dejar pasar hambre, que la iglesia tiene que dar trabajo. Todo eso yo lo entendía. Crecí en los cristianos, me formé en la iglesia adventista, estudié en la universidad adventista, trabajé en la universidad adventista, trabajé en colegios adventistas. Y por eso yo entendía que la iglesia tiene que ser responsable a mí. Y por eso me llamaba un rebelde sin causa. Que esa Pero tú sabes que eso es una manera, una forma errada de pensar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si tú pretendes que en el caso tuyo hubieran 25 personas más, ¿cómo la iglesia podía hacer ese trabajo para tanta gente? Era imposible, era imposible. Entonces, luego duré unos años fuera de la iglesia, prácticamente 5 años. Y antes que se me escape, recuerda que el otro punto por el cual me mantenía en la iglesia eran los clubes. Desde los 8 años... O sea, tú eras una persona bien activa en los clubes. De los 8 años que... Yo recuerdo una vez que yo fui a Dominicana y me dijo uno de los sobrinos míos, mira que los muchachos están en un campamento por allá. Yo no sabía quién estaba dirigiendo. No sé si recuerdas eso. Sí. Y yo salí para allá caminando y te encontré a ti allá. Sí, que también estaba el profe Titón, también estaba ese día, yo creo. Te encontré por allá en el monte. Sí, y realmente yo decía que mi iglesia era el club, que lo único que a mí me importaba era el club. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Comenzó a atacarme por el club. Wow. Ahí entonces la herramienta que el enemigo usó fue a los dirigentes nuevos que llegaban al club sin conocer mi trayectoria. Hubieron conflictos que se podían manejar, pero como yo no llevaba una vida espiritual, sí llevaba una vida rígida a acabar con los clubes, pero mi vida personal con Dios no la tenía. Esa conexión que tú tienes que tener con Dios, así como tú te gusta que no falte la comida, que no falte el desayuno, así no puede faltar la Biblia y el estudio y la conexión con Dios a diario. Por eso te dije desde el principio, tenía doble vida, que hoy en día lamentablemente está pasando. Sí, sí. Entonces comenzó a atacarme. Pero, perdón, en los clubes, explica mejor qué clubes eran. Ah, sí. Y qué niveles como líder tú llegaste a alcanzar. Bueno, a nivel de clubes... Club de conquistadores. Conquistadores y guías, sí. Yo, director, me pedí la cuenta. ¿Cuántas veces fui director? Porque yo me desarrollé en el área de formar líderes y formar clubes donde no haya. Ok. Entonces me mandaban a Jarabacoa, forma ya clubes, forma líderes, y después que ya yo tenía todo formado, me trasladaba a otro pueblo.
Y así me fui especializando, me desarrollé en el área de instructor y evaluador y me quedé en esa área. Luego en el 2012 fui coordinador de zona, cuando eso eran las dos provincias, provincia de La Vega y provincia de Noel, y yo vi que era demasiado terreno para una sola persona. Hice un proyecto que se dividiera y hoy en día en vez de 4 zonas hay 6 zonas. 6 zonas. En la asociación, antes éramos misión, y siendo misión fue que hice la propuesta de dividir, trabajé duro en La Vega, Constanza, Jarabacoa, y hoy en día son zonas independientes sin tener que solicitar líderes de otros pueblos. Ok, son autosostenibles Sí. en cuanto a liderazgo. Y tuve realmente un dilema que los dirigentes de allá no querían que yo dirigiera La Vega. ¿Por qué? Porque yo era nuevo, no me conocían, me veían muy joven. O cuando tú llegaste a La Sí, me veía muy joven, tenía el apoyo de los padres, pero había una parte que no me querían. Y esos padres que no me querían, yo los puse en oración. Y hoy en día son los que dirigen La Vega. Oh. Eso fue una lucha y hoy en día La Vega es un ejemplo sostenible. Y ahí fue que el enemigo me dio duro. ¿Te dio duro en qué sentido? Entendí que la iglesia me hizo a un lado, se olvidó de mí y yo me convertí en un rebelde sin causa. Esa palabra, hermano, tengan cuidado con esa palabra. Rebelde sin causa. Sí, cuando tú peleas y tú exiges algo que en verdad tú sabes que tú no tienes sostenibilidad de tocar ese tema. O sea, por tu tú testimonio. exiges algo, pero tú no estás dando eso mismo que tú estás Exactamente. exigiendo. Yo exigía espiritualidad, trabajo en equipo, cuando yo no llevaba una vida espiritual con Dios, personal. Y cuando tú te reunías con el equipo, tú provocabas división posiblemente. Sí, porque me decían esta palabra que se usa roca izquierda. Sí, porque el enemigo, cuando tú llevas una vida así, tú empiezas a mirar todo lo que está a tu alrededor está mal. Ya. Y que solo tu idea es la correcta. Que todos esos errores yo los sacaba a la luz, pero yo no tenía una base, un testimonio que sustentara que lo que yo decía era dirigido por el Espíritu Santo. Yo duré más tiempo dentro de la iglesia, pero sin ser cristiano. Wow. Toda mi vida que yo duré dentro de la iglesia, yo no fui cristiano. Es decir, que se cumplió contigo la parábola de la moneda perdida. Ella estaba dentro de la casa, pero ella misma no sabía que estaba perdida dentro de la casa. No, porque mi vida diaria no era de un cristiano. Inclusive a mí me avergonzaba que me vieran con la Biblia en la mano. Wow. Yo me la ponía aquí. O sea, tú eras más o menos cristiano de la secreta. De la Biblia que mientras más pequeña era mismo, ¿te acuerdas? Para esconderla. Esa Biblia de bolsillo. Que uno se la ponía en los bolsillos. Esa era la que yo buscaba. Y cuando salía con el uniforme del club, que yo era enfermo con el club, yo me ponía un abrigo que me tapara la camisa. Oh. Para que no me pregunten que si era guachimán o era me. Pero yo amaba el club. Entonces, cuando tú te avergüenzas de decir soy cristiano, tú no eres cristiano. No. Entonces, eso me pasaba. Entonces, pero yo no lo entendía. Yo entendía que lo estaba haciendo bien, que me la estaba comiendo. Luego, en Santiago, en una campaña con el pastor Rondón, que hoy en día en las redes está. Mario Rondón, el número 1 aquí en las redes. Mario Rondón, en la central de Santiago, que Andrés Reyes, era el pastor, la central de Santiago allá, en el Hermana Mirabal. Yo pasaba todos los días por ahí, porque tiene un Ahora el pastor Andrés Reyes está aquí en Nueva York. Sí. Yo pasaba todos los días por ahí. Yo siempre me gustaban las prendas desde niño. Crecí en la iglesia y siempre fui amante de las prendas, los accesorios. Ese día yo iba pasando por ahí, me encontré con Félix Guzmán, que él estaba llevando mercancía a un señor y él me ve lleno de prendas. Él no sabía que yo estaba fuera de la iglesia. Oh. Y tú así, yo, no, yo tengo ya 5 años. Me dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Muchachos, mira la iglesia aquí. Y me invitaron a una campaña. Y yo, no, está bien. Y yo dije que no iba a ir. Y cuando llegué a la casa, yo tenía 5 años y no pisaba una iglesia adventista. 5 años. Sí, sin pisarla. Cuando llegué a mi casa en Santiago, yo viví en Santiago, desde que llegué se me metió una cosa en bañarme y cogí para la iglesia. Yo vivía en Buenos Aires, yo vivía lejos de la central. Me bañé y regresé a la iglesia. Y desde que yo pisé la iglesia, yo tenía como un gozo y una paz que yo quería era que el pastor terminara para decirle que quiero bautizar. Wow. Pero, ¿qué pasó? Eso fue un error. ¿Un error por qué? Te dije que te iba a dar pinceladas. Te iba a dar pinceladas de cómo el enemigo hace su trabajo dentro de la iglesia. Yo sentí, no fue arrepentimiento, fue emoción. Ok. Y yo estaba así, sonriendo y contento. Y yo estaba desesperado que el pastor terminara la prédica para que él hiciera llamado y yo pararme y decir, bautízame. Pero yo vengo de un divorcio, vengo de una separación, vengo de una operación no vida o muerte,
vengo de pasar muchas calamidades. En ese momento yo hice un negocio grande, me asocié con un señor, yo manejaba mucho dinero, vivía solo en Santiago, recién operado, nadie me conocía, yo tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera, porque la iglesia no me iba a dar seguimiento a mi vida diaria. Y por eso el diablo quería que yo me bautizara. ¿Ya me está entendiendo? Ya. Me visitaron el negocio, yo me fui en llanto, llorando, que quiero bautizarme. ¿Y qué te detiene? Yo no me había divorciado con papeles, pero sí estaba separado. Y me bautizaron. Dije que nada más con 2 condiciones. De que me dejaran cantar ese día, me preguntaste que yo cantaba. Sí. Y que fuera el pastor Isaías Ferrera que me bautizara. Isaías Ferrera. Comando. Saludos para Isaías allá en Dominicana. Él estaba en Jábaba como pastor. Andrés lo llamó y no le dijo quién era. Nada más le dijo, uno de tus hijos quiere bautizarse. Fue un viernes en la noche y él llegó tarde y Andrés estaba nervioso porque yo dije, si no era él, no me bautizaba. Me pusieron a cantar, canté. Y cuando él llegó, que él vio que era yo, él se puso a llorar porque no sabía que era yo. Wow. Eso fue algo emocionante, algo bonito. Comenzamos a trabajar y todo bien. Regreso a La Vega, pero en Santiago yo tenía una doble vida peor. ¿Cómo peor? Yo salía de la iglesia y los bolsillos estaban llenos de prendas. Oh, después que tú sales de la iglesia. Yo salía, me ponía mi prenda te enganchaba tu y me prenda. iba para la discoteca. Te ponías tu bling bling y a... La iglesia me nombró. Y como dicen en el argot popular de allá de Dominicana, te iba por ahí rulay. La iglesia me nombró a trabajar con los clubes, con los jóvenes, programaciones, todo bien. Y en la semana yo tenía una vida. Pero eso fue en la iglesia central. En Santiago. Okay. La iglesia no se ve nada. Wow. Nada, eso fue 2017-2018. Luego ahí fue que yo decidí retomar mi vida cristiana porque entendí que yo no estaba siendo agradecido de Dios. Luego de venir, que después te voy a contar la historia de mi operación. Luego de una operación a vida o muerte, sin un peso, operarme en un centro privado, mira cómo yo le agradezco a Dios con una vida desorganizada. ¿Con qué le estás pagando el... Luego ahí quise, bueno, si quiero retomar la iglesia, va a ser en serio y usar mi talento para él, pero bien. Ahí conocí a Natalie Fernández, comencé a estudiar con ella. Entonces me dice que te conectaste con Natalie Fernández, sí, ¿correcto? Ella hacía unos lives en Facebook los miércoles, me acuerdo yo. Y yo comencé a tirarle por privado porque esta es mi oportunidad para yo retomar la iglesia, pero ya bien, porque entendí que a Dios quedara lo mejor. Sí. Quería ser renovado, quería renovar mi vida. Y yo fui el primer estudiante dominicano que ella usa por redes para dar clases. Wow. Ella no quería dar clases a dominicanos. Y menos, ella es muy preparada. Y menos adventista. Sí, ella está ahí, ella lo va a escuchar y ella lo sabe. Y después de eso, es una ola de cantantes cristianos, no cristianos, evangélicos. Y después de eso, bueno, fue un año de preparación y comencé a retomar la iglesia El Paso, de nuevo El Paso. Luego regreso a Sonador, porque yo entendía que tenía que estar cerca de mi padre. Y luego que vengo a Sonador, a Sinaí, siento como que no me reciben, como yo quería que me recibieran mi iglesia. ¿Y qué tú esperabas? ¿Qué tú esperabas que hiciera la iglesia cuando tú llegaras? Que te recibieran con amor, con cariño, como me hacían en otras iglesias. Pero no me recordaba que yo me fui y dejé una actitud negativa. Sembré en mi iglesia un personaje, como te dije, rock izquierda, rebelde, que a cualquiera le hablaba mal, siempre andaba con la cara dura. Desde mi niñez yo fui así siempre. ¿Tú no crees que cuando tú llegaste a la iglesia todavía tú tenías resentimiento? Eso es lo que pasa. Yo tenía resentimiento, pero sembré toda una vida rebeldía en mi iglesia. Okay. Por eso te dije desde un principio que mi único problema era con Sinaí, no con las otras iglesias. Pero yo era el problema, no la iglesia. Okay. Porque la iglesia decía, vamos a dejarlo tranquilo. Pero yo no lo entendía. Y luego de ese regreso a Sonador, ya estudiado, cantando profesionalmente, ya que estudié mucho, pero me preparé, quería dar lo mejor de mí en la música de la iglesia. Entonces tuve problemas con los dirigentes de los clubes. Pero si tú vienes con una trayectoria de trabajar con clubes, ¿cómo que tú llegas a tener problemas con los mismos dirigentes? ¿O eran otros dirigentes nuevos? Dirigentes nuevos. Esos dirigentes nuevos que nunca conocían mi trayectoria ni mi pasado, veían mi forma de actuar, me veían que en la semana yo no estaba con ellos diario, comenzaron a hacerme acusaciones sin base y sin prueba. Y eso me comenzó a hacer daño. Y comencé, en vez de arrodillarme y orar con ellos, comencé a tener resentimiento, a tener odio y rencor. Y eso me fue destruyendo a un nivel que luego volví a ser coordinador
cuando inició la pandemia. Yo fui el coordinador. La zona más destacada de la Unión Dominicana fue la zona 2 de la Asociación del Nordeste. En pandemia. Tengo una pregunta con respecto a eso, porque aquí, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, todo se detuvo aquí en Estados Unidos. Y para mí, por ejemplo, que estaba trabajando con los clubes, las clases las teníamos que dar por Zoom. No nos reuníamos, era todo por Zoom, y habían cosas prácticas, como tú sabes, que uno tiene que enseñar a los muchachos, y yo apenas lo que hacía era que les subía imágenes en Zoom para que ellos vieran cómo se preparaba el lugar para montar una carpa, cómo se hacía un vendaje, cómo se hacían amarras. Era un poquito difícil, y claro, pude conseguir muchos ejemplos de cómo hacer los nudos en video, y ellos entonces, miren, vayan haciéndolo así, y luego por cámara en la semana con esos muchachos yo me reunía, pero era bastante difícil. ¿Cómo lograron ustedes allá en Dominicana realizar este tipo de actividades en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado y uno tenía que guardar cierta distancia? Y esa herramienta yo comencé a aplicarla en la iglesia, porque la iglesia no conocía Zoom. Y comenzamos a hacer live, y yo y con mi equipo de trabajo, que fue con el equipo que tuve problemas, comenzamos a hacer seminarios, charlas, porque en RD se fue cerrando el país, fue como en marzo. En el mundo entero se cerró en marzo. Y ya de enero a marzo ya llevábamos 7 bautismos, 11 clubes formados nuevos, iniciaciones, 3 bautismos y 4 investiduras con 3 meses. Luego yo le dije al equipo, tenemos un reto. El país está cerrado, pero tenemos las redes. Comencé a dar seminarios, invité a Elia Zabalas, a Isaías, a presidentes de jóvenes de aquí de RD, y no nos detuvimos, comenzamos a trabajar. Y cuando ya comenzaron a aflojar el país, ya un poquito, que ya se podía salir, pero con los protocolos, seguimos trabajando. Bueno, cerramos con una mega investidura en Sinaí, donde fue Pastor Randy Osoria, que está aquí en Estados Unidos ahora. Sí. Era el director de jóvenes, también el Pastor Uribe, y fue la zona reconocida que la que más trabajó en la Unión Dominicana. Wow. En pandemia. Tremendo. Y yo dije, bueno, el que venga ahora en enero, vamos a seguir apoyándolo. Y a sorpresa, a mí me excluyeron de todo lo que era trabajo de clubes, de jóvenes, de la iglesia, sin decírmelo. Porque comenzaron a hacer reuniones y nunca me invitaban. Y duró un año que me excluyeron de todo, sin decirme nada. Pero había una razón por la cual te excluyeron. Al día de hoy todavía no sé cuál fue la razón. No sabes la razón. No, todavía. ¿Tú estabas haciendo algo o descubrieron que tú estabas todavía en tu doble vida? Ok, o ya tú estabas de lleno en la iglesia. No, yo estaba de lleno. Y no entendía. No entendía por qué. Y eso hizo que yo me fuera alejando. Hago esta historia para que no se repita, hermano. No se repita eso. Si usted ve que su hermano falla o algo, usted tiene duda, hable con él. Claro. Y ore con él, como dice la Biblia. Ahora, si él no quiere, si sigue reincidiendo y es notable, ya el problema de él, porque usted cumplió con orar con él. Exacto. Pero no le excluya ni lo siente. No lo siente. Hable con él y ore con él. Y oren la iglesia por ese hermano. Y que él sepa que están orando por él. Claro. Porque eso es lo que a mí me hacía falta. Entonces, yo me puse rebelde, me comencé a alejar. Cuando yo vi que duró un año que nadie me daba explicaciones, entonces ahí sí comencé a descarriarme, a alejarme, a dejar de ir a la iglesia y a comenzar a usar de nuevo las prendas. Te dije desde un principio que yo era enfermo con las prendas. Pero si bien es cierto que te empezaron a excluir del asunto de los clubes, tú podías seguir en el ministerio musical dentro de la iglesia. No me invitaban a cantar. No, de ninguna iglesia. De ninguna. Sí salía... O podía desarrollar un equipo de praise team en la misma iglesia. De hecho, antes que se me olvide, como ya estamos en la parte final, yo formé un ministerio que se llamaba Tiempo de Fe, prédica y música. Y a mi pastor, que era el pastor Ventura, a él le pedían el permiso. Francisco Ventura. Y él le daba el permiso para que yo fuera a dar la campaña. Dimos una campaña en Cabrera, en la central, predicamos varias veces en Boca Chica, pero mi iglesia, en mi distrito, no me invitaba. Oh. Entonces había un contraste. ¿Por qué si dan el permiso para yo saber por qué no me daban participación local? Y eso me hizo mucho daño y me fui alejando hasta que me quedé totalmente apartado de la iglesia. Entonces, ¿a qué tú atribuyes de que tu iglesia local o la zona donde tú pertenecías no te permitían trabajar en el área de la música, la predicación?
y si tu mismo distrito, tu mismo pastor te daba permiso para que tu equipo fuera a otro pueblo, a otra ciudad, a hacer ese trabajo. Mira, es lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque si el pastor lo permitía, él estaba dando el voto de fe, de confianza de que tú estabas en regla con los otros muchachos que estaban allí. Exactamente. Entonces, luego recibí llamadas de la asociación diciendo que me decían que llamaban a la asociación diciéndole que yo hacía cosas. Y yo decía, pero dígame qué cosa era que yo hacía, que yo no entendía. Luego, pero el punto es que todo eso hizo que yo me alejara, porque yo exigía pruebas, pero en verdad yo lo que quería era calor de la iglesia y que oraran conmigo. No buscar, como yo digo en la empresa que yo trabajo, no busquemos culpables, busquemos la solución. Solución. En equipo. Pasó esto, vamos a buscar la solución. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? ¿No será que en ese entonces quizá alguno de los hermanos lo que estaba era trayendo lo que vieron hace 4 años atrás y presentándola como que era actual? Creo que sí. Creo que sí. Puede ser que haya sucedido. Creo que sí, porque yo me puse a investigar y alguien me dijo como que habían dirigentes nuevos en la iglesia de Sonador que en redes veían cosas viejas mías y tenían un temor de que yo tuviera esa vida oculta o reincidiera de nuevo. Ya. Pero no se me acercaron. Sí, una vez escuché así que como que era como que había temor y por eso no querían darme cargos ni querían darme participación. Y eso me fue haciendo mucho daño y me fui apartando y comencé a compartir con personas, no de la iglesia, no gente de delincuencia, no, que compartía con personas que sí me buscaban. Y de ver eso, yo entiendo que la iglesia entendía que yo no estaba andando un buen camino, creo yo, no sé. Pero pasó el tiempo, pasan los años, comencé a cantar en los karaokes. En los karaokes. Claro, colmados, negocios. A mí me pagaban, yo no pagaba. Yo no pagaba, todo lo que yo consumía me lo daban. Y ahí comencé a cantar. Ya yo era famoso en la provincia de Macenuel, me trabajaba en muchos pueblos. Y eso es lo que le gusta al enemigo. Desde un principio le dije la música, Sí. la fama, los talentos y dones son cosas diferentes. Luego tocaremos ese tema. No, el don es un regalo de Dios. ¿Y el talento? El talento tú lo cultivas. Exactamente. Tú puedes tener actitud para algo y tú desarrollas ese talento. Exactamente. Pero el don, eso es un regalo de Dios. Y yo venía y cantaba y cuando llegaba a mi casa me sentía mal, porque me sentía vacío. Wow. En el momento a mí me aplaudían, me pasaban bebidas, toma, botellas caras. Los dueños de negocios me llamaban a mi WhatsApp, ven que tengo un karaoke, ven para que me apoye. Los mismos DJ. Yo tenía una vida que ni cualquier artista famoso. Wow. Pero nunca me llenaba, me sentía vacío. Luego pasan los años, 4 años. Entonces ahí es que venimos, ¿por qué este encuentro en tú y yo? Ajá. Recuerda que en pandemia, o no, después de pandemia, cuando yo hacía mi live y cuando yo hacía esos videos atacando a la iglesia, Sí. mi iglesia, Sí, yo lo llegué a ver. usted me escribió varias veces Sí. preocupado por mí. Hay una lista como de 6 personas que me escribieron, que ahora yo le agradezco. Y tú fuiste uno de ellos. Y me sentiste rebelde, ¿verdad? Tú sentiste que yo como que te bloqueaba las conversaciones. Sí. Pues yo estaba bien marcado. Yo estaba con mucho dolor, pero sin razón. Y te di esta oportunidad porque yo dije, Franklin López es la persona que yo le voy a dar la oportunidad de yo ser el primero en yo contar mi testimonio. Luego de yo maltratar a mi iglesia en las redes, y en redes es que yo debo demostrar el nuevo hombre que soy hoy. Amén. Amén. Los que no siguen este programa, suscríbanse y vayan al podcast de Carlos Juan. Franklin López Podcast, en la entrevista que le hice Sí. a Carlos Juan Flores. Busquen esa entrevista, porque por esa entrevista yo estoy aquí. Y por esa entrevista, hoy yo soy una persona nueva, renovada con mi Dios. Y por primera vez tuve un encuentro con Dios luego de cumplir 44 años de edad. Wow. Luego de ver esa entrevista que tuviste a Carlos Juan, entendí que todo ese tiempo yo tuve en el mundo es que el enemigo no quería que yo predicara la palabra de él, la palabra de Dios, ni que usara mi talento para la salvación de muchos. ¿Por qué? Porque cuando yo vi esa entrevista que tú tuviste a ese joven, yo comencé a apartarme de hacer cosas que a Dios no le agradan, de cuidar mi alimentación, de cuidar mi oído, cosas. Yo comencé a eliminar programas de YouTube
canales, dejé de seguir muchas páginas, comencé a limpiar mis redes. Yo tengo un hábito de que yo casi no uso el celular. Wow. Yo duraba 8 horas con el celular en modo avión. Totalmente apartado. Sí, yo tenía todos los días que ponerme al día y me acostaba a las 2 de la mañana viendo cosas en el celular antes de dormirme. Y ya yo el celular casi no lo uso. Entonces, ¿qué comenzaste a hacer a partir de ahí? Luego de esa entrevista, como yo vi que Dios tocó el corazón de Carlos Juan, yo dije, pero yo que crecí en la iglesia, me formé en la iglesia, mi papá murió en la iglesia. Sí. Y es verdad que yo no me voy a encontrar con mi papá en el cielo. Y mira cómo Dios tocó el corazón de ese joven, sabiendo, vean el podcast, cómo él creció, la familia que él creció, una doctrina muy diferente a la de nosotros, sí, pero estudió con la doctrina de nosotros, que fue en esa mentira. Y amigo mío que crecimos juntos, él y yo, y él conoció la vida nuestra como adventista. Entonces, también. si Dios lo tocó a él, ¿por qué yo hago perdiendo el tiempo? Porque ya yo no hago tal cosa, pero tampoco estoy en la iglesia. Yo estoy perdiendo el tiempo. Me voy a perder conociendo la verdad. Y me puse a reflexionar. Ese podcast yo lo repetí 3 veces, completo. Y desde ahí comencé a cambiar, a alejarme. No di que Dios bensárame. Yo comencé a alejarme de todas esas cosas. Entonces, luego fue que yo comencé a sentir ese encuentro y ese toque con Dios. Cuando yo reconocí que estaba mal y que yo necesito esa presencia del Espíritu Santo, cuando yo comencé a sentir el deseo de abrazar mi iglesia, comencé a visitar otras iglesias evangélicas, comencé a visitar otra iglesia de Bonao, pero no de Sinaí. Y Dios me decía, tu problema no está es en Sinaí. Ahí que hay que resolver el problema. Es fácil decirle te amo a un primo, a un hermano, pero decirle te amo con quien tú discutiste, con quien tú peleaste, con quien tú tenías rencor. O sea, que ahí ese era el lugar que Dios quería que tú sanaras las heridas que tú mismo abriste. Exactamente. No fue mi bautismo, fue que cada día que yo voy a cenar ese abrazo, yo tengo que abrazar a todos los hermanos. Y yo en la semana estoy orando todos los días para que llegue el fin de semana. Algo contrario que antes, yo no quería ir el sábado a la iglesia. Ahora yo quiero ir a la iglesia. No tanto por la palabra, sino para encontrarme con mis hermanos. Mi deseo es que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Mi deseo es predicar a todo el mundo, que todo el que esté en mi entorno entienda que así como Dios pudo tocarme, yo nací y crecí en la iglesia, así Él puede tocarte a ti, tú que estás viendo este podcast. Si, yo sé que muchos están pasando por esa doble vida, van a la iglesia. Dice Elena en El Camino a Cristo, voy a buscar la cita, que ella tuvo un sueño que terminó llorando porque vio que muchos yendo a la iglesia, predicando, dando el diezmo, se quedaron. Sí. Guardando el sábado, no van para el cielo. Se van a perder dentro de la iglesia. No te acusan a nadie, es que debemos de revisarnos. Si tú no has tenido ese encuentro con Dios, y te doy gracias, y doy gracias a Dios que te está usando a ti, para personas como yo, que hoy tuve ese encuentro con Dios, y hoy estoy renovado, y por primera vez he nacido en el Espíritu Santo, por ese programa que tú tienes. Yo quiero que otros sean tocados. Amén. Y que te siga usando, porque hoy yo estoy aquí dando este testimonio. Y señores, esto es un resumito de las cosas que Dios ha hecho conmigo, de cómo Dios me ha salvado la vida, de cómo muchas veces yo quise suicidarme. Muchas veces yo, estando en la iglesia, yo quería coger una mochila e irme a caminar toda la autopista hasta que se me gastaran los pies, por no volver a mi casa, por los bullying dentro de la iglesia, por los bullying en el colegio, por los bullying cuando yo estaba pequeño en el barrio, y cuando yo quería ser aceptado y me sentía rechazado por la iglesia. Pero eso lo pone el enemigo en tu corazón, no la iglesia. La iglesia es el único refugio donde uno puede encontrarse con Dios y uno puede aceptar a Dios y que Dios no use como te está usando a ti. Yo sé que tú has tenido tu lucha, claro, pruebas, sí, situaciones, pero y mucha gente detrás de cámara, tú decías que hay personas que te dicen ¿qué te llevó a hacer esto? Eso lo lleva es el Espíritu Santo. Tú también decías que por la música, que si no te permiten cantar o predicar, entonces tú usas la plataforma para hacerlo. Claro. Y te está funcionando y sigue haciéndolo. Amén. Porque yo soy un testimonio de que hoy yo estoy aquí, no un poco, estamos predicando, sí, con nuestro testimonio.
de que como Dios nos puede usar a nosotros, como yo en ese chat que tú me escribías, preguntándome qué me pasaba y yo estaba rebelde, con un podcast que tú hiciste, mira dónde me tienes hoy aquí. Amén, amén. Dando testimonio a Dios, que seamos instrumentos para llevar el mensaje, que usemos las redes sociales, la tecnología, para adaptarnos, como dije ahorita, ese librito de la nueva era que yo leía, es la era que estamos viviendo ahora. Sí. Tenemos que adaptarnos, orar de rodillas a cada momento, cada instante, para que nos use como te está usando a ti. Amén. Y te agradezco porque, y vuelvo repito, y no sé si tú se lo has dicho a Carlos Juan, que por su testimonio, hoy Todavía no. yo estoy dando este encuentro contigo para que otros que están en la misma situación que yo tuve, que entiendan que solamente orando de rodillas y leyendo la Biblia van a reconocer que deben de encontrarse con un Dios y dejar todo atrás. Para terminar, yo, para poder dar el paso y bautizarme de nuevo, o mejor digo, este es mi primer bautismo, porque es de corazón, porque ese de Santiago fue Un bautismo de convicción. de convicción, porque de Santiago fue promoción y el primero fue a los 9 años que el pastor Domingo Mereciano me bautizó aquí, allá en la universidad. Yo entiendo que este bautismo de convicción, de encuentro con Dios, se debe a que yo reconocí que estaba mal. Que mi entorno en la iglesia no era que estaba mal, yo era que estaba mal. Porque le di entrada al enemigo a mi corazón. Ya yo no he vuelto a tener pesadillas, yo no he vuelto a tener dificultades, porque entró en mí el Espíritu Santo y cuando Él entra es para que se quede para siempre. Amén. Y que nada, mira, yo dejé el trabajo, dejé una relación que tenía de 4 años muy bonita. Si ella le llega este mensaje, ella entiende por qué fue que yo me separé y es porque quiero ir para la iglesia. Y dejé trabajo, negocio. Yo tenía 2 negocios independientes, lo dejé porque tenía que hacerlo el sábado. Wow. Yo era taxista, hacía Uber y los días más buenos eran los fines de semana. Y pues también lo dejé también. Y yo dejé todo eso porque entendí que Jesús le dijo al joven rico, para ir para el cielo, da todo lo que tiene y deja todo lo que tiene, entonces verás el reino de los cielos. Amén, sí. Y yo entendí eso y lo apliqué. Yo dejé todo eso y cuando tuvimos ese bautismo en la iglesia, yo entendí que las puertas de cielo estaban abriendo. Amén. ¿Entiendes? Así que Amén. alguien me dijo que no, que fuera fuerte en este encuentro, porque después que uno reconoce que el Espíritu Santo, y tú reconoces que tú estabas en pecado y que no somos nada, sin Dios no somos nada, no tenemos nada. Absolutamente. Te lo digo porque yo tengo menos entrada de dinero ahora, pero me administro de una manera que siento como que gano más. Pero eres más feliz, estás más tranquilo, te sientes más seguro. ¿Por qué? Porque lo que te da la seguridad no es el dinero, lo que te da la paz no es tener dinero, lo que te da la paz es la presencia del Espíritu Santo en la vida de uno. Claro, y como te digo, estar en Cristo, estar con Cristo solamente se gana. Eso es así. ¿Entiendes? Estar fuera de Cristo, todo es pérdida. Sabes, te agradezco mucho y a los que están mirando este programa, le agradezco mucho a Javier Acosta, y quiero que él sepa que me siento agradecido de Dios de que a través de esa entrevista pues tocó su corazón, y la intención es que Dios pueda también tocar el tuyo. Y quiero decirte lo siguiente: la iglesia es como, yo prediqué una vez y utilicé la enseñanza de el diluvio. Antes del diluvio el mundo estaba como está ahora, cada quien en lo suyo. Hay muchos que andan por ahí en la vida rulay. Pero después que estaban dentro del arca, la vida dentro del arca no era fácil. La vida dentro del arca no era sencilla. ¿Tú sabes lo que es tú tener elefante ahí adentro? Hipopótamo, imagínate, animales grandes, vaca, caballo, Haciendo de todo. haciendo sus necesidades fisiológicas adentro del arca. Cuando las hijas de Noé iban caminando, posiblemente se ensuciaban con eso. Los hijos también, su esposa también. El mal olor que había ahí adentro no era sencillo, era un asunto totalmente asqueroso y difícil, pero era el lugar más seguro para ellos estar vivos. Exactamente. La iglesia podrá tener todos los defectos del mundo, pero es el lugar más seguro
donde tú puedes sanar tus heridas acompañado del Señor. No te lleves de que en tu casa tú tienes tu relación con Dios. Eso es lo que el diablo te hace creer. Pero nosotros crecemos cuando nos codeamos con el otro enfermo que está al lado. ¿Por qué? Porque también la iglesia se compara con un hospital donde hay enfermedades de todo tipo. Y cada quien anda buscando su sanidad. En la iglesia hay gente que tiene defectos de todo tipo, pero cada quien anda buscando cambiar y mejorar su vida en el nombre del Señor. Así que yo te invito a que veas esta entrevista y otras más que son testimonios de fe, testimonios de personas que han llegado hasta el límite, pero Dios también le ha dado esa nueva oportunidad, y esa oportunidad también Dios te la está dando a ti. No pierdas el momento y no pierdas ese chance que Dios te está dando y te está extendiendo la mano para que tú aceptes la invitación de ser salvo. Javier, gracias. Dios te bendiga. Esta es la primera de muchos. Y a los amigos que están allí, suscríbase, conecte con nosotros, comparte este programa, dele a like y suscriba a otros. Que Dios le bendiga. Esta es la sección Mi Testimonio de Franklin López Podcast. Hasta la próxima.